¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Rompiendo Cadenas, que sale en simultáneo por la plataforma del Movimiento Marateguista, de la Izquierda Diario Perú y de la Corriente Socialista de los Trabajadores. Desde Argentina, hoy nos acompaña una invitada muy especial, a quien aprecio mucho, Natalia Morales, quien es del PTS, Partido de Trabajadores Socialistas, que a su vez forma parte del Frente de la Izquierda, Unidad FITU. Hoy ella es candidata a diputada por el FITU en Jujuy, fue asambleísta constituyente en Jujuy y es parte de quienes luchan en Jujuy. Con ella dialogaremos sobre los resultados en las elecciones primarias en Argentina, que sucedió hace poco nada más, la famosa PASO. Bienvenida, Natalia. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta de estar acá en este programa y estar intercambiando contigo, pero a través de ti con quien es este programa en Perú. Bien, bien. Gracias, compañera, por estar el día de hoy presente. Bueno, entrando a la entrevista ya, y para contextualizar un poco brevemente, podremos decir que en Jujuy, hace poco, ¿no? Más o menos para decirle a los compañeros acá en Perú, el gobernador Morales impulsó la reforma constitucional de la provincia, ¿ya? Quienes apoyaron fueron sus partidarios y el peronismo en Jujuy. Ustedes, los compañeros organizados en el FITU, se opusieron y estuvieron luchando al lado del pueblo en las comunidades originarias, los maestros y el pueblo. El gobernador respondió con represión hacia tu persona y fuiste salvajemente jaloneada y detenida, ¿no? Hace casi 2 meses, ¿correcto? Fue así, ¿no? Así es. Sí. Antes de conseguir, tal vez quiero poner un extracto de lo que sucedió en ese momento. Alerta, en C5N detuvieron a la diputada Natalia Morales y al periodista Luciano Aguilar. Ambos estaban presentes en Purmamarca, donde el gobierno jujeño de Gerardo Morales se encuentra en este momento, en este caso de represión y detenciones que se están dando en la provincia de Jujuy. Sí, esto forma parte de las protestas que ya llevan más de 10 días contra la reforma constitucional, que entre otras cosas prohíbe la protesta callejera, y es por eso que organizaciones sociales, docentes y distintos grupos han salido a las calles en Jujuy. Lo que estamos viendo forma parte de lo que sucedió durante la madrugada de hoy y también esta mañana, una represión que tiene ya decenas de detenidos, y en este caso es el momento, ¿no? Es el momento de la detención de la legisladora Natalia Morales. Es dirigente del PTS FIT. Esto tiene que ver con los reclamos que se están dando por la reforma constituyente. Vimos ahí, Natalia, cómo fuiste salvajemente jaloneada, tironeada. Para los compañeros que, bueno, o sea, la organización de izquierda, el FIT, se retiró y se fue a luchar. Se fue a los bloqueos, se fue a parar las carreteras, y producto de ello fuiste jaloneada, detenida. Y la represión se dio así. Acá en Perú también seguimos de cerca, ¿no? Lo que venía pasando en Jujuy. Hicimos un programa con el compañero Gastón Remy más o menos entramos y nos dijo, ahora, ¿cómo está el día de hoy la lucha en Jujuy? ¿Cómo está, compañera Natalia? Sí, me parece muy importante dar cuenta que, bueno, que a 2 meses fue un levantamiento popular en la provincia de Jujuy, donde efectivamente el pueblo jujeño estuvo de pie, perdió el miedo, salió a las calles, cortó las rutas, ganó las calles de la ciudad, de los pueblos, en los territorios, y donde efectivamente de ese proceso que puso en cuestionamiento al régimen político, como bien mencionaste, partidista, ¿no? que gobierna la provincia, pero también el país, 2 coaliciones de larga data, como es el peronismo y también Cambiemos, ¿no? Donde está la UCR, entre otros partidos políticos, y donde efectivamente el cuestionamiento de ese gobierno que llevaba a espaldas del pueblo jujeño una reforma que nos quita derechos, ¿no? Y donde efectivamente de todo ese proceso que fue muy importante, que ha mostrado una respuesta masiva y popular en las calles ante gobiernos ajustadores, represivos y saqueadores, sí hay que mencionar, ¿no? que a 2 meses ese proceso tuvo un retroceso importante y que no tiene otra más explicación de ese retroceso el rol del peronismo, parte de esta coalición que ha llevado adelante esta reforma, que tiene peso y dirigencia
en las centrales sindicales y que impidió, ¿no?, que este proceso pueda efectivamente torcer el brazo al gobierno de Gerardo Morales y a este régimen político, ¿no? En este momento incluso es importante dar cuenta de que se ha logrado desarticular, ¿no?, que de esas luchas políticas que unificó a todo el pueblo jujeño, hoy por hoy es reducido a luchas sectoriales, sindicales, de la docencia, por paritarias y por ataques del gobierno, descontando los días de paro, de lo que fue todo ese proceso de paro y movilización de muchas semanas y varios días, y por otro lado atacando a las comunidades indígenas, donde además de llevar adelante causas penales y contravencionales, está de forma permanente hostigando, ¿no?, incluso de los cortes que fueron una referencia de lucha y de resistencia. El día lunes, un día después de las elecciones, avanzó en el desalojo más simbólico del corte de Purmamarca, que fue donde fue la feroz represión, donde me detuvieron y me reprimieron, e intentando desarticular así también lo que fue la expresión, ¿no?, del sector político, como por los pueblos originarios que fueron protagonistas de la reforma, ¿no? Así que efectivamente la situación ha retrocedido por esas responsabilidades políticas, y sí me parece importante dar cuenta que en ese contexto, teniendo en cuenta que el domingo pasado se llevaron adelante las elecciones PASO, que son una elección previa a la definitiva, donde se elige en octubre presidente y otros cargos parlamentarios, que efectivamente en Jujuy se ha expresado, por un lado, lo que ha sido o lo que fue, o es la noticia, ¿no?, en el país y a nivel internacional, que es el triunfo de la derecha, de un fenómeno político como expresa Javier Milei, como expresión, ¿no?, de esos fenómenos polarizados por derecha que se dio a nivel nacional, y donde efectivamente en Jujuy la particularidad es que también ha ganado, pero en un contexto bastante particular, ¿no?, donde un pueblo se puso de pie, pero donde efectivamente el castigo al gobierno de Gerardo Morales, que no pudo ser derrotado del todo en las calles, fue castigado en las urnas porque efectivamente fue uno de los grandes perdedores, pero ese castigo se expresó mayoritariamente con esta expresión por derecha, ¿no?, más allá que la izquierda también hizo una elección buena para lo que son los porcentajes de la izquierda, pero donde efectivamente el que ganó logró canalizar ese descontento, esa bronca, ese castigo, fue Javier Milei y el espacio de los libertarios que se hacen llamar. Sí, bien, Natalia, nos has dado un resumen breve. Ahora quiero entrar al papel que han jugado, ¿no?, y cómo desde la izquierda, en las PASO, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones que se reclaman revolucionarias, que consideramos, ¿cómo debemos encarar las elecciones? O sea, muchos acá decían, oye, es necesario reducir el programa para ganar votos de centro. Nosotros, desde la izquierda, de la posición que tienen dentro del frente de izquierda, ¿a qué vamos a una elección? O sea, ¿con qué propósito vamos a una elección, compañera Natalia? Sí, por un lado me parece importante dar cuenta que todo el proceso de la reforma, nosotros dimos cuenta de un partido que fue parte de ese proceso de lucha, ¿no?, de las luchas de clases en la provincia de Jujuy, que el PTS y la izquierda fue parte, y que además incluso como nosotros como legisladores, como convencional constituyente, llevamos adelante una práctica de parlamentarismo revolucionario, ¿no?, o sea, cuestionando desde adentro cómo se venía tejiendo, cocinando este proceso, y a la misma vez impulsando la movilización, las acciones en las calles, incluso como bien mencionaste, ¿no?, en el momento preciso también renunciando para sumarnos a las acciones en las calles y siendo parte de la misma, ¿no? Me parece que en ese contexto las elecciones nosotros lo tomamos como un momento donde efectivamente se puede masivizar, expandir nuestro programa de acción, nuestro programa que en un punto el Frente de Izquierda fue el único sector político que ha planteado, ¿no?, ante la crisis, el ajuste del FMI, incluso los planes
que se vienen desarrollando e implementando por el Nacional, por el Frente de Todo, por Sergio Massa, Alberto Fernández, y en las provincias incluso por la oposición de derecha, bueno, un programa en defensa de los trabajadores, de las comunidades indígenas, del ambiente, de las mujeres, desde una perspectiva anticapitalista y socialista, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso en Jujuy, veíamos que era un terreno también a disputar la conciencia, disputar el balance incluso del proceso de lucha con la reforma, y que en ese terreno que suele ser hostil para la izquierda y para el pueblo trabajador, que era necesario que se pueda expresar con un mensaje potente a los responsables políticos de esta reforma en la provincia y a nivel nacional a los responsables políticos de la política de ajuste, ¿no? Yo creo que para terminar, nosotros desde ese lado, en nuestro programa, diríamos que se asienta, ¿no?, en esta perspectiva de independencia de clase, desde una perspectiva de la crisis, donde la crisis efectivamente la puedan pagar los que la generaron, incluso, obviamente, plantando como banderas el rechazo al acuerdo con el FMI, el desconocimiento soberano de la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, desde una perspectiva también de cuestionar y rechazar el saqueo de los bienes comunes como del litio, entre otras medidas que hemos planteado y que vemos que claramente en un terreno electoral, incluso con candidatos del ajuste, donde el escenario se ha corrido a la derecha, diríamos, y diríamos promoviendo a este fenómeno político como Javier Milei, que efectivamente para enfrentar esa derecha no se puede enfrentar cediendo un programa o buscando alianzas con sectores políticos patronales que incluso son parte del Frente de Todos, como suelen hacer a los sectores progresistas, sino más bien planteando esas banderas de independencia política desde una perspectiva de los trabajadores y de los sectores populares, ¿no? Creo que en ese sentido, incluso pensando de cara a octubre, que claramente a la derecha no se la puede combatir con más derecha o cediendo en el programa para que se vaya aplicando el ajuste, sino más bien planteando una salida en las calles y plantando banderas que la viene expresando el Frente de Izquierda, tomando las reivindicaciones de las mujeres, la juventud, los pueblos originarios y distintos sectores populares. Sí, yo rescato lo que mencionaste dos palabras, ¿no? Vamos a hacer parlamentarismo revolucionario a eso. Producto de ello es que ustedes están en la huelga, están en el paro, sin importarte tal vez ser detenida, ¿no? El eje es la lucha social, la lucha de clases. Creo que ese es el eje que yo rescato y muy bien. Creo que a eso debemos aspirar. Nuestro eje es la lucha de clases, el parlamentarismo revolucionario. Entonces, creo que ahí eso le da un carácter distinto. Ahora, si bien es cierto, se produjeron las PASO, ahora, pero ha sido pues se ha producido un sinsabor, ¿no? Entonces, Natalia, ¿cómo explicar los motivos del triunfo de Milei en estas elecciones primarias? O sea, ¿qué expresa la votación por Milei, Natalia? Sí, me parece que este fenómeno político por derecha es expresión de varios factores, ¿no? Incluso acá en la Argentina, Fernando Rosso, que es el editorialista de La Izquierda Diario, ha difundido en distintas notas algunos factores que me parece importante marcar, ¿no? Que el triunfo de Milei, primero que no es un cheque en blanco, ¿no? Que una triunfa electoral no necesariamente es expresión de poder imponer un programa acorde a lo que plantea, ¿no? Más bien que eso está en disputa y tiene que ver con torcer la correlación de fuerza del pueblo argentino, que no va a permitir tampoco, más allá que gane, que se aplique estas políticas de ajuste, eso de que sea presidente, ¿no? Y después, por otro lado, que poder tener en cuenta que este fenómeno es producto también de dos fracasos, como dice Fernando Rosso. Uno tiene que ver con el fracaso del neoliberalismo y del gobierno de Macri, que ha gobernado acá el país desde el año 2015 al 2019, donde efectivamente ha sido también un gobierno que fue avalado por millones de personas para, diríamos, sacar cuentas con el gobierno anterior, con el kirchnerismo,
donde incluso también plantea, ¿no?, que ningún gobierno puede imponer su programa como tal, sino más bien son una expresión de vetar políticos, y eso expresó también el macrismo con su proyecto neoliberal, y después otro gobierno de Alberto Fernández, que él menciona que es un estatalismo débil, donde efectivamente bajo las banderas del progresismo en Argentina ha engañado al pueblo trabajador, porque efectivamente llegó al poder para enfrentar a la derecha, incluso prometiendo de que era el gobierno para enfrentar a la derecha, prometiendo que iba a garantizar las heladeras llenas, prometiendo que no iba a atacar a los jubilados, incluso que iba a levantar la bandera del movimiento de las mujeres y diversidad, entre otras cosas, y efectivamente bajo esas banderas llevó adelante un programa de ajuste y de sumisión al Fondo Monetario Internacional, y donde efectivamente tanto Macri como Alberto Fernández ha generado obviamente ese malestar que se fue conteniendo y esa bronca al poder político, al régimen político que gobierna el país, ¿no? Y además otro factor me parece importante mencionar, que él, Fernando Rosso lo menciona como un triunfo, que tiene que ver con el rol del peronismo que dirige las dirigencias sindicales, ¿no?, las centrales sindicales del país, no solamente de trabajadores, sino de las organizaciones sociales, y donde efectivamente jugaron un rol no solamente de contención, sino de generar pasividad, de moralización, y de que ese descontento de amplias franjas de un movimiento obrero, de trabajadores, de una reconfiguración incluso de la clase trabajadora en la Argentina, donde efectivamente cada vez hay trabajadores que tienen derechos y que la discusión es cómo no perderlos, pero cada vez hay más trabajadores que no tienen derechos, ¿no?, que son precarizados, que su vida ya se ha conformado con ningún tipo de derecho laboral reconocido, y donde efectivamente ese rol del peronismo en esta clase trabajadora que se va reconfigurando ha también servido para que no haya conclusiones por la positiva de que efectivamente los planes de ajuste se lo puede enfrentar de forma colectiva, de forma organizada, ¿no? Entonces la conclusión o el rol que ha jugado este triunfo de la burocracia sindical en las centrales sindicales fue efectivamente de que prevalezca una salida individual, que prevalezca ideas de meritocracia, que prevalezca estas ideas de que, bueno, el sé quien pueda y que el enemigo es el hermano del trabajador que está al lado, que está en las mismas condiciones o en peores condiciones, y donde efectivamente ahí ha calado mucho Milei y las ideas libertarias, no solamente por estos aspectos individualistas, meritocráticos y del desarrollo personal, que cala mucho incluso en sectores del cuentapropismo, que cada vez se hace más grande en la Argentina por la pauperización del movimiento obrero, sino que también ha calado con estas ideas o planteos anticasta, que también expresa esta bronca de millones de personas contra el régimen político que hizo todo lo posible para desmoralizar y no dar ningún tipo de respuesta a las demandas de millones de personas, todo lo contrario, ¿no?, aplicando políticas de ajuste que efectivamente van carcomiendo las condiciones de vida, las aspiraciones de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores, y que efectivamente son factores que se expresan con este fenómeno de Milei, donde no todo es avalar las medidas reaccionarias que plantea, porque tienen medidas reaccionarias que plantean y de derecha, sino que también ha sido un canal de expresión de bronca y de malestar para vetar los proyectos políticos del régimen político. Sí, como has mencionado, claro, o sea, acá en Perú tenemos una inflación de 4% y estamos así, ¿no? Allá o sea, tiene una política de inflación, también se está aplicando el ajuste, o sea, la política de ajuste. Entonces, esto refleja, pues, que los resultados reflejan, pues, un rechazo hacia la política del gobierno, su política económica, y cómo están los servicios educativos, cómo están viviendo educación, salud. Entonces, lo que todos mencionan es cierto, ¿no? Es un rechazo a toda esa política. Y, sin embargo, bueno, en esta ocasión, pues, ha sido capitalizado por Milei. Ahora, sin embargo,
también has mencionado la movilización y el papel que ha jugado el peronismo en los sindicatos. Ahora, en los lugares que hay cierta desmovilización de masas, ha triunfado la derecha. No obstante, ¿cómo interpretas la victoria de la izquierda en el FIT, que está en las zonas de lucha? Es decir, donde las zonas han estado luchando, rojo vivo, pues la izquierda ha tenido un protagonismo importante. O sea, y hasta el momento no bajan la guardia. O sea, ¿cómo se interpreta que en las zonas de mayor convulsión social la izquierda está fuerte, pero sin embargo la desmovilización produce pues de que haya un corrimiento, un giro cierto a la derecha? ¿Cómo lo interpretas, Natalia? Sí, pero creo que no se puede, diríamos, analizar por qué se ha expresado más por derecha estos votos y apoyo a Javier Milei sin poder analizar el proceso de lucha de clases que se ha dado en la provincia de Jujuy y hasta dónde se ha desarrollado o no la lucha contra la reforma y el régimen político jujeño, ¿no? Entonces, esto que te mencionaba al inicio, ¿no? De que fue una pelea que incluso ha puesto en cuestionamiento al régimen político y había expresado una fuerza que potencialmente podía efectivamente torcerle el brazo a Gerardo Morales y a la oposición del PJ, y que efectivamente las consecuencias de que no haya llegado hasta el final o torcer de hecho al régimen político, también incidió, ¿no?, que esa bronca se exprese con una nativa para golpear al régimen político por una alternativa derecha, ¿no? Efectivamente, los costos, diríamos, de la lucha de clases se está cobrando o se está expresando con las elecciones, ¿no? Porque incluso no hubiese sido lo mismo que efectivamente en las calles se hubiese derrotado al gobierno de Gerardo Morales con la reforma, porque efectivamente ese avance de la conciencia que se ha dado incluso en esas semanas, efectivamente hubo un despertar, una politización muy importante en amplios sectores y franjas del pueblo trabajador, pero donde efectivamente las conclusiones en relación a los responsables políticos, pero sobre todo a qué programa levantar, hay con ese proceso que por lo menos hay que decir, ¿no?, una derrota parcial de un proceso que pudo haberse desarrollado de otra manera, con responsables políticos evidentes, ¿no? Entonces creo que como elemento también de que efectivamente Milei ha sido una herramienta del pueblo jujeño para castigar a Gerardo Morales, donde no se toma conciencia o no se ha tomado conciencia de la incidencia que puede llegar a tener esos resultados después en la misma lucha o resistencia que hay, aunque sea de algunos sectores, pero donde efectivamente creo que está abierto es que si fue una herramienta para castigar al otro, ahora, logrado ese objetivo del pueblo jujeño, hay una disputa abierta, ¿no?, en relación a efectivamente cómo puede expresarse un mensaje más contundente del pueblo trabajador a través de la izquierda y que se pueda sacar mejores conclusiones de lo que implica hoy por hoy un triunfo en la coyuntura de este político llamado Javier Milei. Sí, Natalia, me quedo con lo que has dicho, ¿no? O sea, la lucha de clases permite que las masas del pueblo trabajador tomen una mayor conciencia. O sea, entonces, y eso va a permitir que tenga una posición más de clase, más contestataria, ¿no? Entonces, eso se ve, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? O sea, cómo nos pegamos, cómo sumamos, cómo participamos en la lucha de clases. Eso es lo fundamental, creo, y debe ser el norte. Ahora, estoy seguro, pues, de que ya, bueno, te comento, ¿no? O sea, acá en Perú, y también sucedió a nivel internacional, cuando se produjeron las elecciones en Brasil, gran parte del reformismo internacional decía que nuestra obligación era apoyar a Lula, y de esta manera cerrar filas contra Bolsonaro. O sea, porque decían de que si ganaba Bolsonaro, se viene el fascismo, ¿no? Entonces, mejor es apoyar a Lula, ¿no? Y en Perú, el reformismo, los sectores burocráticos, todos decían, cerremos filas en favor de Lula. Ahora, acá también, ¿cómo respondemos a quienes dicen de que debemos cerrar filas apoyando a Massa? ¿Ya? Porque si apoyamos a Massa, impediríamos que gane
Milei, porque si gana Milei, si viene el fascismo. ¿Cómo respondemos ante el reformismo que ya viene planteando que ese es el eje, ¿no? Natalia. Claro, sí. De hecho, en estos días, bueno, más que evidente, como desde el lunes, que con los resultados de las elecciones está habiendo toda una operación de dar cuenta, obviamente, el programa que levanta Javier Milei, pero me parece que toda esa operación y esa difusión constante que se hace por los medios de comunicación y las redes sociales apuntan efectivamente a preparar un escenario para convencer al pueblo trabajador de que ante una expresión por derecha que tiene un programa reaccionario, no nos queda otra alternativa que apoyar un mal menor que puede expresarse en Sergio Massa, ¿no? Ahora, los mensajes que está dando Sergio Massa en este momento, incluso al otro día de que haya sido la elección, fue la devaluación del 22% del peso, y viene tomando día a día la agenda y el programa que está levantando Javier Milei, ¿no? Porque incluso hoy ha expresado en los medios de comunicación ya de cuestionar, por ejemplo, las medidas de lucha de la docencia y plantear su expedirse contra los paros. Entonces sigue dando señales de que efectivamente ante un escenario en donde está todo corrido a la derecha, es un representante político del FMI, un representante político de las corporaciones mineras, extractivistas del litio, y donde efectivamente no va a dudar a la hora de seguir profundizando y levantando este programa, que es un programa de los ¿no? Entonces, efectivamente, por lo que vos mencionabas, a mí me parece, o nos parece a nosotros desde el PTS en el Frente de Izquierda, que ese escenario de polarización es un escenario que hay que combatirlo en el sentido de que el pueblo trabajador no tiene por qué estar eligiendo cuál va a ser el verdugo sobre sus condiciones de vida, ¿no? Que no podemos nosotros estar, diríamos, dirimiendo entre los candidatos que todos sus programas son ir contra los derechos adquiridos y contra nuestras condiciones de vida, ¿no? Y donde efectivamente nosotros planteamos, ¿no? Que a la derecha, así como ha demostrado el pueblo jujeño incluso, no se la combate avalando candidatos de derecha, sino más bien se las combate en las calles y con un programa y banderas de lucha que efectivamente entendemos que el Frente de Izquierda es el único sector político, incluso pasando las PASO, que está planteando un programa y una estrategia para que la crisis la paguen los capitalistas, y donde efectivamente lo que plantea son banderas de lucha para que el pueblo trabajador, ante esta situación tremenda que se está viendo, ataques diarios en las condiciones de vida, efectivamente se puedan expresar como mensaje en estas elecciones, pero como bandera de lucha en los procesos que se vienen desarrollando, ¿no? Que incluso, si bien en este momento no es que hay grandes procesos de lucha, pero efectivamente creo que el mejor ejemplo que ha demostrado Jujuy es que no hay ningún cheque en blanco para ningún gobernador o ningún gobierno, y donde efectivamente no todo, diríamos, gira a la derecha, sino que efectivamente los pueblos pueden empezar a expresarse y a dar cuenta de que no van a permitir ajuste y saqueo, y donde efectivamente están demostrando predisposición a luchar, ¿no? Creo que eso es un buen mensaje ante toda la situación que se está viviendo. Sí, Natalia, ahora, hay que decir claramente que en Argentina la izquierda está en el FIT, ¿correcto? Para tal vez algunos compañeros que puedan decir, oye, pero ¿el peronismo también no es de izquierda? O sea, eso pregunta una vez acá, estuvo los compañeros de la juventud, el PTS, y le preguntaron, mira, no te voy a mentir, se acercó una señora muy humilde, luchadora, dijo, qué alegría saber que ustedes en Argentina tengan un gobierno de izquierda, ¿no? Porque pensaba pues que el peronismo es de izquierda, ¿no? O sea, y eso es algo muy común que lo repite, a lo menos acá en Perú, pues la burguesía peruana dice que el peronismo es de izquierda. La prensa peruana dice que el peronismo es de izquierda. Ahora, obviamente que ¿cómo va a ser de izquierda un gobierno que aplica políticas de ajuste? Un gobierno que reprime. Ahora, quien está yendo por parte del peronismo
te pregunto, es Massa, correcto. Massa es un obrero, es un docente, es un maestro. ¿Qué es Massa? Es el ministro de Economía, ¿correcto? Actualmente claro, es el ministro de Economía del gobierno actual de Alberto Fernández, pero como bien mencionado, es diríamos, un referente político que ha estado con distintos sectores políticos que representan los intereses de la burguesía nacional, pero también de las potencias imperialistas, ¿no? Por eso nosotros decimos que Sergio Massa es un nacido el 4 de julio, porque efectivamente es un representante incluso del imperialismo yanqui acá en la Argentina, y donde efectivamente la cara visible hoy por hoy del ajuste que se viene implementando, de inflación que no para de crecer, y donde efectivamente es la cara también visible del consenso extractivista que avanza por el litio, que avanza por el petróleo, incluso en Vaca Muerta, en el sur del país, que avanza con el agronegocio, entre otras. Entonces, me parece que hoy por hoy hablar de que el peronismo es la izquierda es como un mito, ¿no? O sea, o mucho un ideario que es totalmente falso, ¿no? Porque incluso el peronismo como tal es la expresión también de un sector político de conciliación de clases, ¿no? De donde efectivamente, como planteamos acá, como mucho los trabajadores somos la columna vertebral, pero que plantea en su génesis que son los patrones, la cabeza, el cerebro, están ahí los patrones, los empresarios y las corporaciones, ¿no? Entonces, está muy lejos hoy por hoy que de un gobierno de izquierda con el Frente de Todos, o con esta coalición que se ha armado, más allá de esas banderas progresistas que ha levantado, sobre todo como encanto, ¿no? Diríamos, como sirenas, para poder encantar a miles de personas con falsas promesas, pero donde efectivamente ese gobierno no ha pasado la prueba, ¿no? O sea, efectivamente fue un engaño, y hay muchos sectores decepcionados, ¿no? Incluso con esa ilusión de que un gobierno como tal efectivamente iba a llevar adelante un programa o promesas que no pudo cumplirlas de ninguna manera. Claro, o sea, eso es para decirle a algunos, tal vez amigos que piensan, pues, de que el peronismo es de izquierda, de que, bueno, oye, Sergio Massa tal vez es un maestro, es un humilde, no, él es un representante de la burguesía, es el ministro de Economía, socio de los banqueros, y tiene una visión extractivista. Hace justo cuando sucedió el problema del litio, salió una conferencia en la cual él decía, y veía la cordillera, donde estaba el litio, como una gran torta, ¿no? Dice, esta es una gran torta, y acá, pues, podemos aprovechar. Entonces, esa es la política, ¿no? Entonces, creo que ese es el mensaje. Hay un rechazo hacia esa política del gobierno que representa el peronismo, y también se viven escenarios difíciles. Solamente la lucha de clases va a definir el escenario, va a definir cómo se desarrolla. Y creo que Jujuy ha mostrado cómo se debe batallar. Los pueblos originarios, los maestros, los estudiantes, y ese es el norte. Ahora, sin embargo, hay un hecho muy notorio, Natalia. El fenómeno Massa no es solamente a nivel de Argentina, o sea, es a nivel continental, y muy por la derecha surgen expresiones como él, como Milei, perdón, o sea, como Milei. O sea, y sin embargo, son aceptadas, ¿no? Acá en Perú tenemos también personajes de la misma ideología, ¿no? O sea, que muy por la derecha. ¿Qué opinas de estos gobiernos llamados progresistas, como el de Lula, el peronismo, Boric, Ortega, etcétera? Es decir, ¿crees tú que estos gobiernos están favoreciendo que surjan por la derecha estas expresiones? ¿O es un...? Sí, me parece que... No, que como te decía, ¿no? Como el gobierno de Alberto Fernández, al no ir hasta el final con incluso planteos que pueden hacer incluso demagógicos o de promesas, efectivamente generan las condiciones para que avancen expresiones políticas por derecha, ¿no? Que eso es lo que se ha demostrado
incluso acá con el gobierno de Alberto Fernández, o como vos mencionaste, ¿no? En Brasil también se ha visto en relación a eso, ¿no? En relación a los primeros gobiernos de Lula, de Dilma Rousseff también, y otras expresiones a nivel de Latinoamérica, ¿no? Que o en Bolivia incluso, ¿no? Con el primer gobierno de Evo Morales, donde más allá incluso de esa impronta y de lo que ha expresado, ¿no? Como expresión también de procesos muy profundos de lucha obrera, campesina y de los pueblos originarios, pero donde efectivamente son gobiernos que más que romper lazos con el imperialismo, con la burguesía local, efectivamente ha tenido planteos más diríamos, de negociación, ¿no? De negociación y de acuerdos, pero donde efectivamente, sin romper esos lazos, ha generado o han sido gobiernos que ha legitimado incluso a esos sectores empresariales, corporaciones y demás, para que sigan continuando con sus negocios, ¿no? Entonces creo que de Latinoamérica o a nivel mundial, estas expresiones reformistas han dado cuenta de que efectivamente no tenían como objetivo efectivamente derrotar a la derecha con un programa anticapitalista, de soberano, de defensa de los bienes comunes naturales, del pueblo trabajador, y que efectivamente incluso se han visto fracasos de esas expresiones políticas y de esos proyectos políticos, y lamentablemente están teniendo esa por derecha, pero creo que lo que hay que tener en cuenta también es que como contracara o contrapunto, que eso, ¿no? Ante el avance de la derecha o de esas expresiones más polarizadas, bueno, empiezan a surgir también en Latinoamérica respuestas colectivas, obreras y populares de distintos sectores, donde efectivamente empiezan a poner en cuestionamiento a esos políticos y a esos gobiernos, ¿no? Lo cual creo que es lo más entusiasmante, porque efectivamente con esa respuesta creo que la discusión también pasa sobre cómo prepararnos para situaciones como tales, la necesidad de herramientas políticas. En la Argentina obviamente está nuestro partido, el PTS, o el Frente de Izquierda como expresión política electoral, pero la necesidad imperiosa de que haya una izquierda organizada, con raíces en el movimiento obrero, en el sector industrial, en los estatales, en la juventud, mujeres, de vínculos con los pueblos originarios, donde efectivamente en esos procesos y respuestas que se empiezan a dar a modo de levantamiento de revueltas, efectivamente pueda cumplir un rol para que esa revuelta o esos levantamientos no terminen en derrota o no terminen institucionalizados, y que se convierta en un círculo vicioso donde no se termina de romper con el régimen político actual, y donde efectivamente pueda desarrollarse lo más que se pueda y proponerse, ¿no? Cambiar de raíz, no solamente tirando estos regímenes políticos, sino cambiando de raíz estas sociedades. Sí, Natalia, como tú has mencionado, es decir, cuando surgen estos gobiernos, ¿no? Llamados progresistas, que se dicen ser de izquierda, ser del pueblo, y sin embargo no confrontan, terminan conciliando, producto de ello, pues la educación en muchos casos la vienen debilitando, la salud y muchos servicios básicos, o sea, terminan favoreciendo estos grupos, ¿no? En Perú acá tenemos también, y en todos los países están surgiendo estas expresiones, pero también como contrarrespuesta, los pueblos se organizan y surgen alternativas que van a luchar. Entonces yo creo sí que hay que dar una batalla también contra estas corrientes que concilian, porque al final terminan allanando el piso para que surjan los Milei, para que surjan los Bolsonaro, para que en Perú surjan pues los Porky, porque cuando en nombre de la izquierda gobernamos, entre comillas, ¿no? Se gobierna y se trae ajuste, se precariza el trabajo. ¿Quién va a decir, oye, así yo no quiero estar, dice la gente? Entonces quiere una salida. Entonces muy bien, Natalia, creo que ese es el eje. Ahora, ya tal vez para ir culminando, te agradezco bastante, pero bueno, las elecciones que se vienen se van a definir en octubre, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la izquierda y la clase trabajadora en Argentina?
cuál es estoy seguro que pues que van a, así como que se van a movilizar como en Jujuy, pero ¿cómo han elaborado tal vez cuáles son los desafíos que ustedes tienen como en mente de cara hacia el futuro? Sí, me parece que como desafío tenemos también de cara a octubre, bueno, esta campaña a pulmón y desde abajo, mostrado en todo el país, con trabajadores, con jóvenes, con mujeres, que efectivamente militaron esta campaña frente de izquierda con el convencimiento y la necesidad de que se pueda dar un mensaje hacia los poderosos, hacia los responsables políticos del ajuste en curso, y me parece que de cara a octubre, incluso con la candidatura de Miriam Bregman, nuestra compañera referente, abogada de los organismos de derechos humanos, contra los genocidas, que sea la candidata a presidenta ante el resto de los políticos representantes de las multinacionales, del poder político actual, es muy importante para poder expandir, ¿no? No solamente el programa que levante el Frente de Izquierda de una perspectiva anticapitalista y socialista, sino donde efectivamente se pueda desnudar los objetivos y el programa que defienden los distintos candidatos, ¿no? Del ajuste, desde Javier Milei, Sergio Massa o Patricia Bullrich, ¿no? Efectivamente, creo que la disputa incluso de ese sector que tuvo descontento, bronca y malestar, y que por esa bronca y por ese enojo ha visto en Javier Milei una herramienta para castigar al régimen político, que efectivamente creo que uno de los desafíos es cómo convencer a esa base social que lo ha utilizado por bronca, para que efectivamente vea que no es lo mismo golpear por derecha o por izquierda, y que pueda tomar en sus manos a la izquierda como esta herramienta para que el mensaje sea más contundente, ¿no? Entonces ahí tenemos una disputa concreta con un sector, por lo menos, que se ha expresado a través del voto a Javier Milei. Y creo que otra disputa concreta es con sectores, diríamos, progresistas, que incluso en estas elecciones han jugado la interna del Frente de Todos o de Unión por la Patria, que incluso han apoyado a candidatos como Grabois, No, Grabois. Claro, como Grabois, que ha sido un candidato que más edulcorado, o que ha tomado reivindicaciones de los sectores populares, pero de forma contradictoria, porque mientras lo planteaba, incluso incorporaba o ya se está cediendo a programas del ajuste, ¿no? Cuando se tenía que discutir, por ejemplo, qué pasa con las pequeñas y medianas empresas, avalando en los hechos algún tipo de política de reforma laboral o de ajuste a los trabajadores, pero donde efectivamente hubo un sector de la progresía que vio que a través de Juan Grabois podía disputar dentro de la coalición de Unión por la Patria con un candidato que es expresión más del progresismo. Bueno, creo que esos sectores que han acompañado a Juan Grabois, hoy por hoy tenemos nosotros el enorme desafío de convencerlos que efectivamente no tienen que tragarse el sapo de votar a Sergio Massa por todo lo que representa, sino más bien que puedan girar a la izquierda y que también, incluso para ser consecuente en relación a lo que esperaban de Juan Grabois, vean en la izquierda a un sector consecuente que se sigue manteniendo firme y que levanta un programa que responde a la del pueblo trabajador, ¿no? Así que ahí me parece que tenemos dos disputas importantes, y después incluso con sectores que no fueron a votar porque efectivamente veían que las PASO, al no resolver o al no dirimir una elección efectivamente, que no veían importante votar, o que efectivamente también vieron como expresión que no ir a votar era una expresión también de castigo, de bronca, y donde efectivamente tenemos la enorme tarea de convencerlos también para que ese voto que puede ser un mensaje, pero un mensaje que no es claro, también vaya a la izquierda. Y para terminar, y con esto termino, de que en Jujuy, por ejemplo, donde efectivamente la izquierda realizó en comparación a nivel nacional una elección importante, más allá del contexto del voto a Milei,
que nosotros tenemos el enorme desafío de que siendo una elección ejecutiva, igualmente podamos pelear por más bancas del Frente de Izquierda Unidad, que vamos a dar una pelea que nos parece que es difícil, pero no imposible, para que Alejandro Vilca sea el primer candidato y representante de la izquierda en el Senado de la Nación, y en mi caso poder seguir fortaleciendo las bancas del Frente de Izquierda en el Congreso Nacional, ¿no? Así que tenemos también de objetivos generales también algunos objetivos particulares que creemos que están al alcance de dar una pelea y de entusiasmar a miles de personas que sean parte también de hacer historia, como decimos en Jujuy. Sí, decías, mencionaste a Alejandro Vilca. Alejandro Vilca, tal vez para los quienes no conocen, es un obrero recolector de basura, de residuos, perdón. Acá en Perú le decimos basurero, ¿okay? Que va con los carros, ¿no? O sea, ese compañero es parte de la lista y es uno de los más votados. O sea, y tiene un programa consecuente, contestatario, es un compañero revolucionario. O sea, tuve la oportunidad de conocerlo y compañero muy bien, es un referente y siempre está en la lucha. Creo que es una magnífica persona. Entonces, eso revela. Me quedo con algunas cosas que has mencionado para ir tal vez finalizando. Se va y participamos de esto como hacemos un parlamentarismo revolucionario, ¿correcto? La lucha de clases va a definir lo que suceda. Hay un rechazo hacia el gobierno, la izquierda está organizada en el FITU, es la izquierda, el peronismo en la actualidad está llevando a Sergio Massa, que es el candidato y el actual ministro de Economía, socio de los banqueros, entonces, y el posible escenario que sea solamente va a estar definida por la lucha de clases, ¿cierto? Entonces creo que eso es un mensaje y a seguir luchando, ¿no? Miriam Bregman está ahí dando la pelea con los demás compañeros y creo que hay que apoyar, ¿no? Y no hay que caer en ese juego que dice, oye, apoyemos a Massa porque si no, pues se viene el fascismo, ¿no? O sea, la política económica de Massa ya lo están sintiendo, ¿no? Es que, oye, Massa, ¿cómo va a gobernar? Puede ser, ¿no? Mejor, Massa ya está, se está sintiendo los efectos, ¿no? Entonces, yo cierro con eso, Natalia, te agradezco bastante, tal vez pido tus palabras finales para todos quienes nos están siguiendo y creo que el día de hoy han salido muy, bueno, entusiasmados porque también están manifestando y parte de balance. Sí, me parece que, bueno, tanto Jujuy como Perú han mostrado que hay pueblos que eso, ¿no? Gobiernos saqueadores, ajustadores, extractivistas, e incluso de derecha, de que la respuesta puede ser y se expresa por izquierda, y que hay pueblos que no van a tolerar más sometimiento ni estar de rodillas, sino todo lo contrario, que se pierda el miedo, que se está de pie, de que hay predisposición a luchar, a enfrentar esta política de ajuste y que efectivamente, como sucedió en Perú, pero también lo hemos vivido acá en Jujuy, efectivamente cambiado la conciencia de miles de personas cuando efectivamente en este último tiempo se ve la fuerza poderosa del pueblo trabajador en las calles, ¿no? Entonces creo que hay antes y después, y donde efectivamente la clave está en pensar o prepararse y ser sujeto más desde los partidos políticos que impulsamos, desde la izquierda, de estos procesos de lucha para que efectivamente puedan triunfar, ¿no? Que hoy por hoy Latinoamérica está dando cuenta de eso y podemos ser una enorme referencia no solamente de resistencia y de lucha, sino de efectivamente de pueblos que pueden derrotar a gobiernos patronales, extractivistas y de los poderosos, e incluso proponerse, ¿por qué no?, sentar las bases para que los trabajadores puedan gobernar, ¿no? Para un gobierno de los trabajadores y de los sectores populares. Claro, bien, compañeras. Bueno, ha sido Natalia Morales, hoy es candidata a diputada por el FITU en Jujuy, fue asambleísta constituyente en Jujuy, es parte de los que luchan contra la política extractivista, con los pueblos originarios. Y bueno, desde acá un fuerte abrazo, compañera Natalia, a todos los compañeros, al compañero Alejandro Vilca, al compañero Gastón también, y a todos los compañeros de la dirección. Y hacer fuerzas, ¿no? Hacer fuerzas y yo sé que usted es compañera de casa de ahí y sigue, está muy atenta con las cuestiones de Jujuy, siempre le sigo por el Twitter, pero un fuerte abrazo, compañera.
Muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos ahí en el Perú. Muchas gracias.